Ahí está. Ya, bueno, saludos. Como ya mencionaron en la presentación inicial, mi nombre es Luis Fuentes, traumatólogo especialista en traumatología y ortopedia. Soy parte del staff del Hospital Clínico Herminda Martín. Y hoy les voy a hablar un poco sobre la complicación de las inmovilizaciones, sobre todo en la atención de urgencias. Esto es una consulta frecuente en pacientes, sobre todo que llegan a las a la urgencia debido a que muchos pacientes o por una parte se automedican o indican inmovilizaciones y o en los periodos de espera prolongados de los controles en las áreas de los hospitales públicos eh, hacen que el tratamiento prolongado de las inmovilizaciones se exceda al tiempo del subcontrol. Entonces, el objetivo de esta charla es conocer básicamente los tipos de inmovilización de extremidades que existen, identificar las eventuales complicaciones, evitar las complicaciones y manejarlas adecuadamente. Partimos por la definición. La inmovilización no es más que la supresión temporal o permanente del movimiento de una articulación. Hablamos en este caso, utilizando vendajes, férulas, yesos para facilitar la curación, reducir el dolor o evitar lesiones secundarias. Esto se aplica en fracturas, esguinces, luxaciones, contusiones y en el traslado de pacientes politraumatizados o lesionados en las extremidades. Entre las inmovilizaciones tenemos varios tipos y las agrupé de esta manera como una manera más fácil de poder identificarlas. Están las inmovilizaciones ortopédicas, que están compuestas por botas ortopédicas, muñequeras, férulas digitales, cabestrillos, etc. Las inmovilizaciones de rescate, que son las que se usan básicamente a la hora del manejo o traslado de pacientes. Entre estas tenemos las férulas neumáticas, las rígidas, collares cervicales, tabla espinal. Los vendajes, que suelen ser eh, vendas elásticas o vendajes elásticos que se utilizan para estabilizar alguna extremidad. Y los yesos, que pueden ser de sulfato cálcico o de fibra de vidrio, o si yesos sintéticos. Para detallar alguna de ellas, las inmovilizaciones ortopédicas básicamente son las botas ortopédicas, muñequeras rígidas, cabestrillos inmovilizadores, que estas suelen ser transitorias. Se utilizan para un uso específico, suelen ser de venta libre, ya que cualquier paciente puede acceder a ellas sin siquiera prescripción médica. Generalmente suelen tener pocas complicaciones. Las inmovilizaciones de rescate, que entre estas tenemos las férulas neumáticas, rígidas, collares cervicales, como ya mencioné, estas se usan en el contexto del paciente politraumatizado. Se usan generalmente para el traslado y el rescate de pacientes. Los vendajes, que pueden ser elásticos, kinesiotaping, muñequeras, rodilleras elásticas, que estas limitan la función, ojo, no la impiden, no estabilizan generalmente la extremidad, suelen ser de venta libre y generalmente tienen complicaciones cutáneas. Los yesos, que son inmovilizaciones rígidas, son inextensibles y solo se deben ser colocadas por un especialista. Suelen tener tratamientos definitivos de fracturas o lesiones más importantes. Ahora, a la hora de colocar inmovilización o a la hora de usar una inmovilización, tenemos que tener presente cuál es el objetivo para el cual lo estamos indicando. Básicamente, una inmovilización se indica para dar analgesia al paciente y esto lo logramos logrando la estabilización de la extremidad. Con esto podemos brindar un traslado seguro, evitar complicaciones subsecuentes como edema severo, alineaciones inadecuadas de la extremidad, hipoperfusiones, no controles de sangrados o lesiones de partes nobles. Y al tener la inmovilización colocada, podemos relajar la musculatura y evitar desplazamientos mayores en fracturas y o luxaciones. Para colocar inmovilizaciones también tenemos principios que cumplir. Entre estos están, el primero, brindar la estabilidad de la extremidad lesionada, es decir, como la definición, impedir la función. No debe comprimir la extremidad en exceso, es decir, ninguna inmovilización debe estar comprimiendo la extremidad. Debe mantener la posición anatómica de la extremidad en la medida de lo posible, es decir, no debe la extremidad estar colocada de la mejor manera posible y exceptuando los casos de
posiciones anómalas de luxaciones propias de cada una. Se deben precisar los límites de la inmovilización, teniendo siempre la premisa que la inmovilización debe ser la mínima necesaria por el tiempo mínimo indispensable. En el caso de fracturas que comprometan la diáfisis de un hueso, ejemplo la tibia, se debe impedir la función de las articulaciones proximal y distal a la lesión, es decir, inmovilizar al menos una articulación por arriba y por debajo. Mencioné la tibia, para poder inmovilizar esta extremidad, en este caso sería la pierna, debemos siempre inmovilizar la rodilla y el tobillo, al menos. En caso de fracturas articulares, siempre se debe inmovilizar al menos una diáfisis por arriba de la articulación y una por debajo. Esto para impedir la fusión de la articulación. Se deben acolchar todas las zonas de presión o prominencias óseas. Entre las complicaciones de las inmovilizaciones tenemos básicamente cuatro: las complicaciones cutáneas y de partes blandas, las complicaciones vasculares, las complicaciones neurológicas y las osteoarticulares y musculares. Entre las cutáneas y de partes blandas, que suelen ser las más frecuentes y a menudo las más ignoradas, y se suelen ver es al momento de retirar la inmovilización, sin tener en consideración el tiempo que ésta puede durar. Entre estas tenemos las úlceras por presión, que son causadas por o algún acolchado insuficiente en las prominencias óseas, ejemplo, en los malleolos, en el talón y en el codo. Las lesiones en la piel por introducción o interposición de cuerpos extraños entre la inmovilización y la piel del paciente. Y las dermatitis y maceración, que suelen ser o suelen verse en casos de inmovilizaciones prolongadas, los pacientes que se mojan el yeso o pacientes que han sufrido un accidente politrauma y están, ejemplo, con las extremidades húmedas y o llenas de sangre, con las ropas aún puestas, y generalmente es por la humedad atrapada o falta de higiene. Entonces, en el caso de las complicaciones, este, en las cutáneas y de partes blandas, ¿qué hacer? Siempre retirar o cambiar la inmovilización. Hay que hacer un acolchado adecuado de las zonas de presión hacia la extremidad antes de colocar la inmovilización, evitar la humedad de la piel. En caso de heridas, siempre hay que controlar el sangrado, evitar la introducción de cuerpos extraños en la inmovilización, esto sobre todo en pacientes que tienen yesos, como niños o adultos mayores, que suelen introducir objetos para hacer rascado de la piel, y siempre verificar la presencia de cuerpos extraños a la hora de colocar la inmovilización. Entre las complicaciones tenemos las vasculares. Estas generalmente son la urgencia, ¿ya? Una de las más importantes. Entre estas tenemos el síndrome compartimental, que es la complicación más temida de una inmovilización o de una extremidad. Es una urgencia traumatológica. Se debe al aumento de la presión de un espacio osteofibroso cerrado, y esto puede comprometer la perfusión de la extremidad. Provoca un dolor de tipo isquémico, y esta está más relacionada con las inmovilizaciones rígidas, ¿ya? Hay que tener siempre en cuenta que el signo clave o sospechoso de una observación del síndrome compartimental es el dolor desproporcionado que no cede con analgésicos y aumenta con la movilización pasiva de la extremidad. Para poder diagnosticarlo desde el punto de vista clínico, que es el diagnóstico inicial de este síndrome, tenemos las descritas 5P de Griffin. Entre estas están el pain, el dolor, presión, parestesia, palidez, disminución de pulsos, parálisis y poiquilotermia, que suele ser la diferencia de temperatura entre la extremidad y el resto del cuerpo. Esto, a la hora de observarlo o sospecharlo, hay que derivar inmediatamente a la urgencia médica traumatológica más cercana, porque puede poner en compromiso la extremidad del paciente. Como mencioné, ¿qué vamos a hacer? Abrir inmediatamente la inmovilización, evaluar la extremidad y, si hay sospecha de este síndrome, derivarlo urgentemente. Otra de las complicaciones de las inmovilizaciones tenemos la trombosis venosa profunda, que es una enfermedad obstructiva por un mecanismo de reflujo venoso que dificulta el paso, generalmente formado por un coágulo.
que se forma dentro de las venas profundas. El diagnóstico clínico suele ser sugestivo, una inflamación unilateral simétrica en la extremidad. El 50% de los pacientes pueden presentar dolor. Hay cambio de coloración por la congestión venosa, calor local y, en el caso de las extremidades inferiores, el signo de Omans, que es el dolor a la compresión de la masa muscular poplitea. El diagnóstico complementario se realiza con varios estudios. Desde el punto de vista sanguíneo, el dímero D es muy sensible, pero poco específico. Eh, Utilizamos también el perfil de coagulación para poder evaluar al paciente y el diagnóstico de certeza nos los da la ecografía Doppler de miembros inferiores. ¿Qué hacer en caso de sospecha? Hay que abrir inmediatamente la inmovilización en caso de que la tenga el paciente, evaluar la extremidad y este tratamiento suele ser médico, requiere anticoagulación. Entonces, derivar dependiendo de dónde se encuentren, para el manejo adecuado. Otra de las complicaciones, el edema de ventana, que suele suceder cuando la inmovilización está muy ajustada eh, y permite una expansión distal. En este caso, esto es un paciente que tenía un vendaje en el brazo y miren el ancho del antebrazo producto del edema que le provocó. Igualmente en este caso. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, lo mismo que mencionaré durante toda la presentación, retirar la inmovilización o aliviar la inmovilización, es decir, aliviar la presión, que es aflojar un poco los vendajes en caso de que estos estén muy apretados. Hay que elevar la extremidad y realizar movilización activa y pasiva de las articulaciones, ya sean dedos, de las manos y o pies, aplicar frío local y reevaluar si persiste el edema o si hay mejoría del mismo. Dentro de las complicaciones neurológicas tenemos básicamente la compresión de los nervios periféricos. Entre estos, mm, esto sucede sobre todo en los lugares donde están más cercanos al exterior. Entre los más comunes tenemos el peroneo común, que se encuentra a nivel de la cabeza del peroné o del cuello del peroné, y el nervio cubital, que es a nivel del codo, en la cara medial del mismo. Esto nos puede causar una neuropatía por atrapamiento si el yeso o la inmovilización queda muy ceñido en las zonas donde están el paso de estos nervios. Y nos dan sintomatología neurológica, que pueden ser parestesia, dolor y intolerancia a la inmovilización. ¿Qué hay que hacer? Retirar la inmovilización, elevar la extremidad, realizar movilización activa y pasiva de las articulaciones, aplicar frío local y reevaluar. Entre las complicaciones osteoarticulares y musculares, tenemos que son generalmente causadas por inmovilizaciones prolongadas. Básicamente la enfermedad de la inmovilización, que estas suelen ser rigidez articular por formación de adherencias y acortamiento de las cápsulas articulares, atrofia muscular por pérdida de la masa muscular por desuso, la osteopenia por desuso, la disminución o desmineralización ósea por falta de carga mecánica, y el síndrome doloroso renal complejo, que es una respuesta inflamatoria de origen nervioso, que es anormal y que puede suceder posterior a una lesión o inmovilización. Generalmente estas complicaciones suelen ser de manejo kinésico y rehabilitatorio y no necesitan derivación de urgencia. Entonces, como sugerencia para el ejercicio profesional, eh, hay que solo utilizar las inmovilizaciones de manera temporal y o de traslado, ya que generalmente no suelen ser los médicos generales quienes indiquen el tratamiento definitivo de lesiones de alguna extremidad. Eh, Voy a mencionar algunas inmovilizaciones que pueden ser útiles a la hora de la atención de urgencias. Entre estas tenemos el yeso o la valva brachiopalmar, que su límite, como lo mencioné anteriormente, que hay que conocerlo, es desde la V deltoidea hasta el pliegue palmar distal. La U de brazo, que es un ejemplo, lo tenemos en la imagen, que va desde el pliegue axilar, pasa por la cara externa del brazo y llega hasta el acromio. Esto sobre todo se utiliza en fracturas del húmero. La valva o yeso antebrachiopalmar se debe realizar 2 centímetros por debajo del pliegue del codo hasta el pliegue palmar distal. Las valvas para palmeta, esta valva debe realizarse de 2 traveses de dedo por debajo del pliegue del codo
y debe incluir los dedos completos. Esta se puede utilizar en lesiones de muñeca y o que incluyan los dedos. Y la ferola digital, solo incluir el dedo. No es necesario estabilizar la articulación basada en los principios metacarpofalángicas y solo se usa en lesiones desde la falange proximal hasta la falange distal. Eh, las inmovilizaciones de miembro inferior, en caso de lesiones del fémur proximal, se describe la valva lumbopedia, que va desde la región lumbar hasta los dedos del pie. Es pocamente utilizada, pero siempre es útil, sobre todo al traslado de pacientes. La inguinopedia, que va desde la región inguinal hasta el pliegue de los dedos del pie. La valva rodillera, que generalmente se usa en lesiones de rótula o de la rodilla. Básicamente va desde la región inguinal hasta la región supramaleolar. La valva bota corta, para lesiones sobre todo del tobillo eh, y del pie. Su límite va desde 3 centímetros por debajo del pliegue de la rodilla, es decir, el pliegue popliteo, hasta los pliegues del dedo de los pies. Y está la sindactilia o embarrilado, que se suele usar cuando hay lesiones en los dedos del pie, eh, que es básicamente la unión con una tela en dos deditos, 2 o 3 dedos, pero siempre considerar que se debe colocar el almohadillado entre los dedos. Entonces, para resumir, hay que evaluar siempre la inmovilización adecuada a la necesidad del paciente, evaluar el llenado capilar y los pulsos distales para con eso corroborar que haya una adecuada irrigación. La movilidad distal, el paciente siempre debe poder mover los dedos, al menos. La sensibilidad, no debe haber parestesias, no debe existir alteración de la sensibilidad. Compresión excesiva de la inmovilización en la extremidad, siempre acolchar las zonas de prominencias óseas. La presencia de cuerpos extraños, como sangre, fluidos, sobre todo en pacientes politraumatizados, también tejido vegetal y o mineral en el caso de accidentes, y siempre educar al paciente. Si el yeso le aprieta, hay que mencionar, si le quema, si le huele mal, tiene que volver de inmediato o acudir al médico. Las inmovilizaciones, una vez colocadas, no se deben dañar, no se deben mojar y no se deben modificar, porque cualquiera de estas alteraciones puede alterar su indicación. Entonces, como nota, nunca ignoren el dolor de un paciente con una inmovilización. Una inmovilización que duele, que moleste, debe ser revisada, abierta y retirada. Le voy a dar algunos ejemplos de fallas. De estas, la mayoría suelen llegarme a la urgencia en el hospital de Chillán, y espero que las tomen en consideración a la hora de, en caso de que esté en algún consultorio rural, básicamente, y indiquen una inmovilización o acude algún paciente con alguna molestia, alguna inmovilización, las recuerden. Primero, inmovilizaciones con límites inadecuados. Esta inmovilización básicamente no está haciendo nada. La colocaron para una lesión de tobillo. Y en este caso es un paciente pediátrico y le colocaron una inmovilización que excede el tratamiento. En teoría debiera ser una inmovilización antebráqueo palmar y inmoviliza básicamente los dedos, casi que una palmeta. Otra cosa importante, los cuerpos extraños. Este paciente tuvo una lesión en la mano importante y nunca fue retirado el anillo. Esto pudo comprometer la vascularización de este dedo y, por ende, haber sufrido alguna amputación del mismo. Este paciente lo tuve recientemente en la urgencia, tenía una luxación de codo, fue derivado a un hospital rural en el cual colocaron una inmovilización incorrecta, colocaron una inmovilización llamada pinza de azúcar para una luxación de codo y además de la inmovilización en valva le hicieron un yeso circular. El video es muy corto, pero van a observar básicamente lo difícil que fue para mí retirar la inmovilización, ya que estaba comprometiendo la inflamación, la circulación de la extremidad. Este, ahí estaba tratando de realizar la extricación del mismo y todo esto era un yeso circular. Nunca coloquen un yeso circular en urgencias, a no ser que sean traumatólogos o estén facultados para ello.
Otras inmovilizaciones muy mal puestas. Este caballero llegó a la urgencia y el collar en donde no debe ir. Y esta es una paciente que tenía un tratamiento con yeso para una fractura de húmero, si la pueden ver acá, tercio medio, un tratamiento ortopédico con yeso, pero la paciente era una adulta mayor eh, que utilizó un cuchillo para rascarse el yeso que le picaba demasiado y estaba perdido. A la hora del control radiológico, el control en el poli, se le hizo la radiografía y encontramos el cuchillo dentro de la inmovilización. Otra paciente le colocaron una valva para traslado, pero nunca le retiraron las joyas. Esto fue todo. Muchas gracias. Cualquier duda o consulta, estoy a la orden en la urgencia del Hospital Arpinda Martin y o en el servicio de traumatología. Muchas gracias. Muchas gracias.